que aprender a decir que no. Se perdieron 10 minutos del capítulo. Tuvimos unas dificultades técnicas. Pero vamos a hacer el breve resumen de que el día de hoy. El capítulo ya se van a dar cuenta de qué trata. Sí, yo sí. Pero tenemos que volver a contar este paso de la historia porque obviamente van a quedar muchos como, what the Sí, hell. porque realmente nosotros hoy llegamos a la conclusión y estábamos hablando pues por situaciones del día, que a veces, marica, es importante no tener que decir que no. Aprender a decir que no es de sabios. Entonces, yo ahí decía que me dijeron una frase Sí. que era, es mejor ponerse colorado un ratico que pálido toda la vida. Y el gordo hizo su... de que sí la había sacado de TikTok, pero dije que no, que es una fuente muy confiable, Es mi que yo papá. pensé que era de TikTok, la verdad, porque Pero yo siempre probablemente espero, es podría ser de obvio, TikTok. por eso pregunté. Pero entonces les voy a poner un poquito en contexto de lo que es mi papá para que ustedes más o menos entiendan el tipo de papá que tengo yo. A ver, mi papá, su medio de transporte es una bicicleta. Sí, una bicicleta. Y no cualquier bicicleta, una bicicleta que compró, yo me acuerdo porque a mí también me metió en ese cuento de una bicicleta eléctrica. O sea, también te quería comprar Me una bicicleta. compró una bicicleta eléctrica. Ah, bueno, para los que no saben, si Estoy ustedes vendiendo una llegan a bicicleta ver eléctrica. más info aquí. No, para los que no saben, uno de mis medios de transporte también es una patineta. O Pero sea, esa yo patineta ya es poderosa, weón. la amo con todo mi corazón. Pero eso me lo inculcó mucho mi papá, que mi papá siempre, su filosofía de vida ha sido, yo soy feliz con las cosas básicas. Ok. Y ya la bicicleta la cogió no solo como medio de transporte, sino también para hacer como su ejercicio pues, diario. Entonces es una bicicleta que compró en ponle que 2017, o sea, hace Ush, rato, mucho. de motor, pero le quitó el motor. Eso sí parece la tapa. Le quitó el motor, porque nosotros antes vivíamos en una unidad que tenía loma. Entonces, y esa loma era poderosa. Sí, no, subir esa loma no es Entonces, en fácil. esas, mi papá llegaba para escurrir la camisa literal, así del sudor. Pero como pues ellos se pasaron, bueno, nos mudamos porque en ese momento yo todavía vivía con ellos a un lugar que es ya más plano, entonces mi papá decidió quitarle el Quitar el motor motor. así de disruptivo. En ese tiempo a mí también me compró una bicicleta eléctrica. Evidentemente yo estaba, o sea, imagínense esto, yo apenas recién entrada a la universidad, primer semestre, EAFIT, el parchadero EAFIT, y yo en una patineta. En una Una bicicleta bicicleta. eléctrica y todos con parches, todos mis amigos estaban en la universidad y todos con parche después de clase. Y yo, ay, pero tengo que llevar la bicicleta a mi casa. Muchachos, no puedo meter la bicicleta en la maleta. No, y es que sí, a Pues obvio. muchos amigos les tocó llevarme la bicicleta en el carro porque literal, el pomo Qué en persona caga, era yo. weón. Entonces, su pasatiempo favorito es irse para el Parque Bolívar a escuchar los loquitos cómo pelean entre ellos. O sea, el predicador, el ateo, el testigo de Jehová, o Todo lo sea, que haya. todo lo que haya. Y Ir a otro los de sus agachaderos. pasatiempos favoritos es recoger cosas de su época. Entonces, teléfonos antiguos. Pero eso me parece muy chimbo, o sea, porque tu papá tiene esa especificación, como es de mi época, es de Sí, cuando pero yo, ya se está dejando llevar mucho y tiene el lobby de sojo saturado. lleno de chimbadas. No. De su época, pero la verdad es muy chévere. Que fue Pero la vez pasada, entonces, que la vez pasada yo le pregunté a Dani, como, Dani, ¿qué es todo eso? Como, don Carlos. Pero pues, él ya va a abrir otros huecos aquí abajo para que seamos. no es que llegue y remanga todo en un solo cuadro y encima llega y lo hace cuando yo no estoy. Para que yo no me dé cuenta. Entonces un día, me la aplicó estos días, que llego yo, me manda la foto y yo, papi, ya estamos muy saturados. Él no me dijo nada, él simplemente los colocó y me dice, hija, ¿qué? ¿Le parece que está muy saturado eso? Vean, ni cuenta se había dado. Y yo, papi, no, pues está bien, es que sí, y ya metí los dos que traje nuevos. Y Ay, yo, claro, cuando me pongo yo a marica. detallar, uno de los cuadros estaba con un montón de cosas acumuladas y yo, Dios mío. Pero él es súper peculiar, mi papá es una persona que tiene muy claros sus límites. O sea, mi papá es de poner límites. Es más, mi papá prefiere mantener las distancias con todo el mundo para evitarse malos entendidos y en muchas ocasiones, casi que en todas, uno le termina dando la razón. No, pues claro, es Porque que, él siempre es como la distancia. La distancia, es mejor prevenir, pues, o sea, pero ya mi papá raya mucho como en eso. Pero entonces estaba contando eso primero para que ustedes más o menos tengan un contexto. Ah, bueno, otra parte de la historia que se me había olvidado es, mi papá es de las personas que tiene la cabeza en cualquier lugar, menos en la cabeza. Yo, sí. o sea,
tú le estás hablando y él tranquilamente puede empezar a subirle volumen al televisor. Y tú como, papi, te estoy hablando. Ay, ay, ¿a qué? Perdón, Papi, perdón. ¿quieres que hable más pasito para que escuches Para el que pare de TV? escuchar el televisor. O Dino se para y se va. No, Pero ya ahora, hoy en día, es un poquito más consciente. Eso sí. Entonces ya es como que se para y se va y a la mitad del camino es que se voltea y lo mira a uno y es como, hija, te dejé hablando sola. Y yo, sí, papi, pero Pues ya ya, estoy pero igual acostumbrada. eso también es chimba porque igual tu papá sigue reconociendo los límites con todo el mundo. Pero él ya sabe que hay unos límites que son un poquito más borrosos con tu familia, pues sí, tiene que ser así, huevón, porque es un Sí, tema casi pues que de es que amor. es la Pues, familia. obvio, tu papá no va a decir como, no, Camila, no me importa lo que estás diciendo, ¿puedo seguir viendo las noticias? Gracias. Pues, Pues mi papá sí podría. Entonces, un día sí me dijo, como hija, a mí eso no me interesa. Y yo, perdón, papi, por molestarte con mi existencia. ¿Para qué me tuviste? la próxima ¿Por qué no me regalas te y mando te compras un un PDF conejo? con la información resumida No se lo mejor. lee. Estos días me mandó un TikTok. tu papá de Mi TikTok. papá ve TikTok. Y encima me pone, es que escúchelo completo. Espera hasta el final. Y era de un rico y un pobre. Pues era como Ok. literal la historia por ejemplo, de que el video empezaba como que un carro, por ejemplo, último modelo, que una persona compra a cuotas, te estás empobreciendo cada día más. En vez Ajá. de comprarte un carro de segunda e invertir el resto. Sí. Pero entonces eso dice como que mucha gente no tiene claro eso y se meten en el carro, o sea, como que sacan eso fiado. Y mi papá, otra de sus filosofías de vida es, pues primero, vivir con lo poco, o sea, en Con el lo que sentido hay. de, sí, o sea, como disfrutarse el momento, o sea, de verdad, mi papá, si ustedes quieren ver a mi papá amargado, que mi papá haya tenido que sacar el carro, ese hombre llega renegando a donde llega. No, es que esos tacos, es que ese tranco, no, es Ay, que mejor mi parce. bicicleta, no, Dios mío, una vez se cayó, ¿De la bicicleta? sí, se cayó por un volado. Ay, marica, ¿cómo así? Y te ríes, No, porque es que mi papá es muy plaga, muy plaga. Entonces él iba pasando, él se creó un peladito, literal. Iba pasando por San Lucas y tú sabes ese volado donde se para el de los aguacates, que Sí. ya es todo famoso, que ya tiene QR y todo. Parce, Bueno, él iba semana. pasando por ahí y de elevado se enchoncló, yo no sé cómo, y se fue al volado. Y la Ay, señora cayó que en había un la. mango, es que señor, está bien. Y yo me dije, sí, sí, no me pasó nada, Parce, la caída es alta, huevón. pero por ir distraído. Eso le pasa. Pero, ¿a tu Entonces, papá ha tenido más accidentes en la cicla o solo ese? sí, hace poco tuvo, eso fue como, es que mira, se va para una zona no peligrosa, pero mi papá llega a Santa Marta y lo primero que hace es coger la bicicleta que tiene allá para irse a montar. Ajá. Yo no- ya, en pleno calor, pero mi papá es feliz. Y monta en horas que no debería, 6 de la tarde. Uy, no, Se va a marica. montar bicicleta y se va a una zona que es súper oscura y él, lo que te digo, se cree un peladito, o sea, él cree que él es invencible y él va toda en esa bicicleta, o sea, yo creo que puede ir más rápido que un carro Uy, literalmente cuando coge marica. velocidad. Y estos días le falló yo no sé, y se fue, o sea, se fue contra un poste, Ay, se lo comió una puta. curva y Pero, y se fue pero le contra el pasó algo poste. heavy o no. Sí, se abrió la nariz. Uy, marica, pues Eso la fue por ahí sacó en barata. diciembre del Qué año cagada en diciembre. antepasado. No, pues para lo que le importa a mi papá. No, eso Bueno, fue en noviembre, eso fue como a mitad de noviembre. Nada, mi papá solo andaba con un micrófono en la nariz. Uy, marica, pero es que, o sea, porque es que, claro, uno dice, a esa edad, parce, un golpe de esos le puede usted quebrar un brazo, o No, y sea. es que yo estaba en México en ese momento. Y mi mamá fue Puta. la que me contó y me dijo, llama a tu papá por videollamada. Cuando yo lo llamo y no me quería poner la cámara. Y yo, ¿por qué no me pones la cámara? O sea, ¿tú has visto eso de que uno ya empieza a criar a los papás? Sí, Y yo, obvio. ¿tú por qué no me pones la cámara? Préndela. Cuando la prende y yo, ¿a ti qué te pasó en la nariz? No, oye, pues una caidita. ¿Tú puedes creer que no nos quiso contar la historia verdadera? No. Después fue que mi mamá se dio cuenta porque le estaba contando la historia real a otra persona. Ay, Mi mamá Mari. es que, sí, con que así pasó. Y mi mamá es que, ay. Puta. Entonces, mi papá es súper peculiar, pero si algo tiene muy claro él es los límites. Los límites, los límites. Entonces, por ejemplo, que era el ejemplo que estaba poniendo ahorita, que ustedes no pudieron ver Escucha. ni escuchar. Yo, por ejemplo, con mi expareja le prestaba mi carro. Ajá.
Y mi papá es algo que le molesta mucho porque él dice como, pues pucha, yo todo lo que me jodí trabajando y todo lo que me jodí pues como consiguiendo mis cosas, como para que llegue otra persona a aprovecharse Apropiarse de de ellos, eso. sí, Y obvio. él no lo dice a mal, porque en realidad uno también entiende que es como, pucha, le duele, porque claro, entonces si él chocaba el carro, casi que casi que a quién, o sea, porque entonces listo, él lo arreglaba, pero ya el carro no quedaba siendo nuevo, pues, ¿sí me Sí, entiendes? claro. Tenía ya su siniestro, pues. O entonces él me decía, hija, no lo prestes, a mí no me gusta. Al principio tuvimos muchas peleas. Es que es más, mi papá a mí me aguantó mucho. No, o sea, como en la relación, siendo él una persona que tiene Ah, tan ok. claros sus límites, él con esa relación a mí me aguantó mucho, porque mi papá era en la casa, horarios de visita, o sea, prácticamente. Un novio mío no podía estar en la casa después de las 11 de la noche. O Ok. sea, a las 11 de la noche empezaba mi papá, oye, entonces, no se acostaba porque le daba pánico que yo dejara al noviecito metido en la casa. Parce, no te puedo creer, pues ya sí está muy rayado. No, es que mi papá, lo mismo, cuando era chiquita, las amigas yo las invitaba a dormir y ya todas sabían que les tocaba casi que desayunar y arrancar, y a veces ni desayunaban. Mami, ya van a Y ser las 12, por papá favor. Camilo va a El salir papá de de la Camila pieza. tiene la correa en la mano. Más rápido. No, no es así, solo que es lo que digo, mi papá es muy de su gente, Y de de su su mundo, espacio. de su espacio, que ahora uno lo entiende porque uno también dice, no, mi espacio es sagrado, mi casa, Sí, muy marica. pocas personas en realidad la conocen, las que lo conocen son porque son muy cercanas a mí. Y uno se da cuenta, o sea, sí, uno entiende eso ahí, pues que uno dice como, marica, es que uno cómo va a rifar el espacio de uno. Pues, o sea, es el único lugar donde se supone que uno debería tener calma y paz. No, o sea, no es que si yo te contara las buenas anécdotas, pero aquí un disclosure chistoso. Bueno, chistoso, pero para mí no era chistoso. Y sé que ustedes me van a entender, pero yo sé que con esto más o menos van a entender, van a dimensionar. O sea, mi papá encontraba boxers de mi expareja en sus boxers, Uy, qué porque le pecado. lavaban la ropa a él, allá, en la casa de mis papás. Entonces, y para ser mi papá una persona tan de sus cosas, mi papá no me decía nada. Nada, o sea, por eso yo te digo que él aguantó mucho y yo le pedí perdón. O sea, después como que Ey, ya de qué te todo dijo tu lo que papá? pasó, Después de que le pediste perdón, ¿qué te no, dijo? yo le ¿Cómo dije lo tomó, como, por ejemplo? no, él me dijo, hija, ¿sabes qué? Nosotros hemos trabajado mucho en nuestra relación. No sé si yo aquí ya he contado o algún día me sentaré a contar cómo ha sido la historia en la relación con mi papá, porque tuvimos unos buenos largos años de muy mala relación, pero hemos trabajado mucho y los dos hemos puesto mucho de nuestra parte para mejorar la relación y hoy en día tenemos una relación muy bonita Se y siente el lo progreso amo, que hicieron, lo se que remaron, siente, claro. se siente, o sea, es demasiado linda y eso no era pues para nada así. Entonces él me decía, hija, es que tenemos, o sea, hemos trabajado tanto por nuestra relación y no quería entrar a chocar contigo porque eso iba a deteriorar nuestra relación. Que dentro de todo yo decía yo, papi, pero igual yo te tengo que pedir perdón porque si crucé muchos límites tuyos, cuando, o sea, primero No, y estaban, cuando tú le pides perdón, le reconoces el esfuerzo. claro, no, es que yo primero decía, o sea, yo permití que pasaran por mí, o sea, cruzaran mis límites, pero no solamente permití que cruzaran los míos, sino que cruzara también los de él, porque yo a las malas le metía a una persona todo el día de sol a sol, o sea, es que él, o sea, mi papá se levantaba y ya mi expareja estaba en la casa. Y él se iba a acostar y él seguía en la casa. ¿Qué? ¡Qué putas, huevón! Para que sí que Sigue grabando ponerlo los del micrófonos. ¿qué? Sí. Eso está muy raro. No, marica. Gordo, ¿qué está pasando? Ustedes no nos Corriente. pueden ver, pero aquí estamos Pero muertos se del pánico fue la porque no luz. entendemos nada. Ah, bueno, pero esto sigue Por grabando. eso te estoy diciendo. 2000 años más tarde. Volvemos después de un Después regreso. de haber cambiado los hamsters de la fuente de poder del hotel. Nos tocó ir a reemplazarlos. Oye, ya Un hemos rato. tenido 2 cagadas en un solo ¿Qué capítulo, güey. es esto? Bueno, pero retomando, íbamos en la parte de que yo le metía a mi papá a una Ujú. persona de sol a sol, literal. Obvio, a una Todos persona que los no le días. gustaba ver gente en su Exacto, casa. todos los días, gordo. O sea, no era como un día sí, un día no, no era todos Parce, los y días. tus papás entonces no empezaron como a dejar de invitarlo a cosas. Pues, por ejemplo, yo he visto mucho, por ejemplo, en mi familia pasaba mucho. No. Cuando yo tenía pareja, siempre se invita a la pareja. Como, ay, para que vaya usted con la novia.
No, cero. Igual No, siempre lo invitaban a siempre lo todos lados. invitaron a todo, pues, y en mi casa siempre, o sea, en mi casa se le tenían las salsas que le gustaban, se le hacía la comida que le gustaba. Pues, o sea, no, la verdad, en mi casa, por eso yo te digo y por eso era que yo le pedía perdón a mi papá, porque yo decía como, Claro. papi, qué pena, porque no solamente permití que pues transgredieran mis límites, sino también los tuyos, y eso no me correspondía a mí. O sea, y fue como, ahora te entiendo, y si yo hubiera sido un poquito más consciente en ese momento, o sea, yo se lo agradecí, yo le dije, te lo agradezco de todo corazón, porque yo sé que hiciste un esfuerzo enorme por no dañar la relación de nosotros, porque obviamente eso sí, en ese momento sí Claro. hubiera fracturado un poco o sea, sí hubiéramos empezado a tener unos choques, porque digamos que yo no soy una persona que le gusta como que le digan las cosas. Ok. Pues como que cuando uno cree que está haciendo las cosas bien, pues Sí. en teoría, pero pues realmente no. Entonces, no sé si ya puse el ejemplo del carro, que No. era no. Entonces, por ejemplo, con lo del carro, él al principio me decía como las cosas, pues que, o sea, yo todo lo que la luché, todo lo que la trabajé como para darles a ustedes lo que tienen, no me gusta que, pues, que otra persona lo utilice, porque es que por algo yo te doy un carro a ti, para Mm. no desacomodarte, o sea, por algo no le tengo un carro a ti y a tu hermano juntos, o sea, sino que se los tengo cada uno con un carro para que puedan disponer de él, para que hagan sus vueltas, para que sean independientes. O sea, entonces, como llegar y ver como esa situación, obviamente mi papá, los años en experiencia, Claro. y mi papá tiene toda la experiencia que tú quieras. Además, mi papá se crió en la calle. O sea, porque algún día entraré un poquito más como a fondo de lo que ha sido la vida de mi papá, que en realidad, yo creo que si mi papá sacara un libro Sería una chimba. sería un éxito, Uf. porque mi papá viene de una familia muy, muy, muy pobre y él dijo, yo no me voy a quedar en esta vida. Yo tengo que salir adelante, yo me tengo fe de que yo voy a salir adelante y mi papá era de que él decidía, por ejemplo, comer solamente carbohidratos porque la proteína le salía más cara. Entonces él prefería guardar esa plata y ahorrarla. Entonces decidía, por ejemplo, no, hoy no voy a comer, pues no voy a comer proteína porque para Sí. ahorrarla y así era. O sea, mi papá es el ejemplo de perseverancia. O sea, que cuando tú luchas por algo, pues pucha, la vida no le queda más de otra que dártelo. Y cuando uno tiene la convicción aparte, cuando Entonces, mentalmente vos ya estás programado a decir, esto es lo que yo voy a o hacer. sea, imagínate, o sea, obviamente aquí yo no creo que las personas que nos escuchen, o bueno, algunos y nuestros amics, que me siguen en Instagram, han visto que yo a veces pongo cosas de mi papá y esas son las historias que más reacciones tienen. Porque es, por ejemplo, una foto de mi papá chiquito, o sea, mi papá podía tener 18 años, 17, y tenía un puestico en la calle, tú has visto esa Sí, foto, obvio, un puestico en claro. la calle, y así prácticamente empezó. Él empezó vendiendo cigarrillitos, Sí, así con su maricaditas. cajita, chicles, Sí, yo me candelitas. acuerdo mucho porque antes de que yo conociera, pues obviamente como toda tu familia o como todo ese trasfondo, cuando simplemente éramos nosotros dos, una vez que tú me empezaste a contar y me decías, y yo decía, ay, puta. Y la primera foto que yo vi de tu papá fue esa. Es Que muy tú me dices como, hermosa. marica, ese es mi papá, ese niño que está ahí al lado de todas esas cosas, ese es mi papá. Y Papá. esa mercancía era de mi papá. Y quién sabe cómo puta se habrá levantado la plata para conseguirla. Pero mi Así, papá, así parce, literal, o sea, como te uff, estoy diciendo, o sea, mi papá dijo, aquí no me voy a quedar y todos mis tíos, porque son solo hombres en la casa de mi papá, tienen una historia igual muy, pues como compleja, porque mi abuelito, no me acuerdo si él atentó contra su vida ok, o si, no me acuerdo sí. bien cómo es esa historia, pero también se le murieron dos hermanos. Y es lo que te digo, o sea, era una familia muy pobre que literalmente solo recibieron una vez un regalo de Navidad y era una Ah, eso sí, bicicleta me para contaste la vez todos. pasada, sí, O sabes qué sea, heavy. entonces era complejo y todos salieron con esa mentalidad de nosotros vamos a salir a comernos el mundo. Entonces era, cuando yo hago esta imagen, que yo pongo esta, yo la hice la última vez en un collage, porque de verdad, o sea, mi papá me llena de orgullo yo poder contar Claro, esa marica. historia. Y es la primera foto, mi papá con su puestico en la calle, la siguiente foto él es en una bicicletica, pues, pero de niños, literal, y la otra es en el último piso de Ibiza.
Ajá. con toda la vista, o sea, que es como, y yo incluso, a mí me gusta mucho sentarme a hablar con él, y yo esos días, cuando le tomé esa foto, que esa foto quedó divina, yo le dije, papi, tú dimensionas que esto es tuyo. O sea, tú te paras acá, tú ves la vista, el monstruo que estás construyendo y tú dimensionas que esto es tuyo. Y me decía, hija, ¿sabes qué? En Ibiza no me pasa eso porque somos muchos socios, pero en Soho sí me pasa. O sea, como que de repente, o sea, como que de golpe me entré y yo digo, pucha, lo que he construido. Yo decía, yo, papi, tú miras atrás, o sea, tú en algún momento llegaste a dimensionar lo grande que ibas a hacer. Pues yo, y mi papá es como, hija, yo si algo tenía en mi cabeza es que yo no me iba a quedar así, que yo no podía estar peor, que yo solo podía salir adelante y yo tenía algo muy claro, es que yo, no, mi papá es una persona súper planeadora, súper Que marica, cuadriculada. eso es lo bueno Mm, de empezar o llegar al fondo. Marica, ya solo queda un ya lugar para solo donde queda moverse, subir solo queda para arriba. Pues arriba. ya no hay nada más para hacer. Y Y si seguís cayendo es porque no has llegado al fondo todavía. Es literal. así es fácil, No, huevón. y de verdad, a mí me encantaría, o sea, las personas que han tenido la oportunidad de escuchar la historia de boca de él, o sea, yo le escucho a veces historias que a mí se me salen las lágrimas, No, porque es que tu yo, papá sería una chimba, tráelo y que hable aquí. no, Obviamente, es que no, es obviamente yo una sé que eso persona, no es no, lo es que él que hace, pero sería literal. una chimba. O sea, tu papá, Sería, o sea, es para las personas que de pronto, eso yo voy a hablar con él y preguntarle, quién quita plantéselo a que lo ver, coja un día así de todo, buenas pulgas. todo buenas pulgas y papi, vení, te quiero hacer una entrevistica. Pero él, por ejemplo, muchas cosas se le olvidan. Entonces, como que sí, es muy bacano. Entonces, como que una persona que obviamente por todo lo que le ha tocado vivir en su vida, tiene muy claros sus límites Claro, y, y no permite que nadie los traspase. Imagínate hasta dónde llega el amor de un padre que permite que su hija transgreda sus límites con otra persona, o sea, permita que otra persona transgreda los límites de él cuando él no se deja transgredir sus límites claro. por nadie. Entonces yo le decía como papi, de verdad, gracias, porque yo sé que, o sea, todos en esta casa sufrimos esa relación, pues como en ese sentido, y yo le decía como, y de verdad valoro mucho que, pues como que mi papá en un momento pasado, en cuando teníamos la mala relación, hubiera sido de estalla y me deja hablar, porque Sí, nosotros ya. podíamos pasar, en ese tiempo podíamos a pasar hasta 3, 4 meses sin hablarnos, Uy, en la misma marica. casa. Es que, imagínense, yo les hago más o menos como un sneak peek, este capítulo tomó un rumbo totalmente distinto, terminamos hablando de mi papá, pero el caso es que yo, por ejemplo, una vez hablando con mi mamá, yo no sé por qué ella me toca el tema de mi papá. Estaba recién salida del colegio, ya estaba en la universidad, pero iba como a mitad de la universidad. Y ella me toca como el tema de mi papá y no me acuerdo de qué estábamos hablando y yo le digo, mami, es que yo a ese señor no lo quiero, yo a él no lo veo como mi papá. Yo solamente lo veo como la persona que nos Provee. mantiene, sí, que nos provee porque en realidad no se ha ganado el título de papá. O Ujú. sea, cuando yo digo eso suena muy feo porque digamos que yo no me acuerdo cuando yo era bebé. Obviamente yo veo los Sí, videos, obvio, ya aquí los ya vimos. que yo te los mostré producción. Mi papá era el que me seguía las locuras para todo. Mi papá era mi delfín en la piscina. Mi papá fue el que me enseñó a nadar a mí, a todos mis El primos. público en los O shows. sea, literal, o sea, mi papá era, ay, que la niña esto, que la niña, que mira, que mandíbula, que vente grabo, que, o sea, yo tengo millones de videos de chiquita gracias a mi papá. Pero yo obviamente entré a la adolescencia Sí. y no sé a quién de los dos le dio más duro. Entonces, se empezó a fracturar mucho la relación porque yo perdía muchas notas pues muchas materias en el colegio. Entonces yo le decía eso a mi mamá ese día, como de no, pues mami, o sea, la verdad es que yo no con él no tengo un vínculo, sí, él es buen papá, yo no voy a decir que no, porque a mí no me ha faltado nada nunca, gracias a Dios, Claro. pero como que yo no tengo, o sea, yo me acuerdo incluso que una vez como que yo lo fui a abrazar y él me dijo como, ¿qué quieres? Plata no tengo, pues o algo así, no me Quizás. acuerdo, pero como que a ese punto estaba tan rota la relación que literal era como, o sea, mi papá no se esperaba nunca cariño mío y todos mis tíos sí. Ok. Mis tíos, yo me derrito ahora también por mi papá, pero yo siempre me he derretido por mis tíos. Entonces yo veo a mis tíos y yo los abrazo, los lleno de picos, o sea, todo lo que no era con él. Y yo me empecé a dar cuenta que a él eso con los años le empezó a dar duro, Ok, como claro. de ver que yo era así con mis tíos y no con él.
Y tu Y papá era, obviamente no te iba a y decir. fue un proceso porque no era como que gordo, o sea, yo, ¿cómo le das cariño a alguien que no te nace? Entonces yo no lo sentía natural, pero también una frase que me dijeron es fake it until you make it. O Sí. sea, fíngelo hasta que lo logres. Entonces como que yo decía pasitos de tortuga. Entonces el te amo, muchas veces ni respondido, o sea, pero también porque mi papá es muy elevado. Entonces, como que, pero yo me tomaba también mucho las cosas personales. Entonces, Sí. los dos tuvimos que trabajar tanto, cada uno en nosotros mismos para poder trabajar en nuestra relación. Es que hay una cosa con la que yo quiero dejar también a la Mm, gente y es que, parce, vea, si ustedes tienen una relación, ya de lo que sea, pues sea de pareja, sea de amigos, sea de familia, lo que sea, y realmente ustedes sienten como una necesidad de reparar esa relación, entiendan que entre más rápido ustedes empiecen a caminar ese camino va a ser más fácil. Porque si ustedes esperan 2 años, 3 años, 4 años y simplemente por orgullo no deciden reparar la relación, parce, están botando 4 años en los que podrían estar trabajando. Pues, o sea, ujú. podrías tener un apoyo en tu vida, el hijo de puta. Obviamente yo entiendo y últimamente yo he sido muy partidario como de sí, parce, yo sé que papá y mamá solo hay uno, eso lo tengo claro, pero no por eso yo me tengo que aguantar todo lo que quieran hacer Ah, conmigo. exactamente. Y ese es un Obvio, límite también, porque también es que los ponerle límites límites son a tus para papás no todas es las irrespetarlos, exacto. ponerle límites a tus papás no es decirle que no los amas, no, marica, No es es, simplemente decir, papá, mamá, yo ya tengo mi conciencia desarrollada y hasta aquí llego yo, ¿les sirve? Excelente, ¿no les sirve? Pues lo siento, entonces yo no puedo estar aquí porque es que están vulnerando lo que soy yo. no, y por ejemplo, lo que yo te decía, yo me tomaba mucho las cosas personales, entonces yo era la que más sufría. Por ejemplo, digamos, mi hermano no se tomaba personal que mi papá se parara y lo dejara hablando solo. Mi mamá tampoco, porque digamos que, pero como nosotros teníamos una relación tan fracturada, todo lo que me hacía yo me lo tomaba personal. Y yo, digamos que era rencorosa, pero sí quedaba muy dolida, porque rencor no, pero sí quedaba como muy dolida, entonces cada vez era peor y peor y peor y pasábamos 3 meses sin hablarnos, 4 meses sin hablarnos, o sea, eso yo ahorita miro, es que es más, con decirles una cosa, yo cuando tocaba el tema de mi papá antes, la gente se daba cuenta que yo no había sanado porque yo solamente decir papá a mí se me encharcaban los ojos. Y ahora entrar a contar la historia. Es que muy pocas personas en realidad saben eso, más que todo como las personas que crecieron conmigo, que pues sí son como mi círculo más cercano, Ujú. que se daban cuenta cómo era la situación con mi papá. Y una vez con la psicóloga, yo le decía pues como todo eso, como de yo quiero cambiar, o sea, como yo qué hago, o sea, si yo no estoy recibiendo nada de él. Me decía, muchas veces el amor también es dar sin esperar nada a cambio. Uy, gono. Entonces yo le decía, pero es que uno se cansa de dar y no recibir. Ella me decía, pero es que cuando tú le demuestras a una persona que tú estás dando tu amor sin esperar nada a cambio, la persona baja las murallas, o sea, baja los escudos que tiene y empieza a ver pasitos y pasitos. Y fue así. Al principio me daba muy duro porque yo entonces lo abrazaba sin como ese sentimiento, como que yo sí, como que sí lo quería hacer, pero se sentía muy raro. Ujú. Entonces, pero yo lo abrazaba y el segundo abrazo fue, ya me sentía mejor y el tercero mucho mejor y el cuarto mucho mejor y los te amos ya eran más sentidos y el ver, por ejemplo, eso, que mi papá si algo tiene es que es una persona que se puede autoanalizar y sabe que está equivocado y cambia. Entonces, obviamente, eso también ayudó mucho, que él también dice, bueno, yo tengo que soltar un poco porque a ver, mi papá era una persona que es muy brusca para hablar. Mi papá cuando tiene rabia, antes era muy hiriente. Y pues una niña, Obvio. princesita, mimada, que pues medio le levantaban la voz y ya estaba llorando. Entonces como que mi papá también entendió que, y también se, o sea, ya ahora, mi papá para de pronto llamarme la atención, sea, mi papá yo creo que la piensa como 7 veces antes de llamarme la atención por lo mismo, porque es como que ya yo no quiero volver a caer en eso. Sí. Entonces, ve la historia, todo esto va, nuestro TH nos hace desviarnos. Yo hablo con mi mamá de eso, yo no me doy cuenta que mi mamá me está grabando y mi mamá le pone esa grabación a mi papá, donde yo decía que yo a él no lo quería, pues que él no, nunca había hecho nada como por ser mi papá. Entonces eso fue eso es literalmente marca un antes y un después en la relación de nosotros, porque yo ya había decidido que me iba a salir de la carrera de administración
y que me iba a ir de intercambio. El gordo, hagámosle un zoom al gordo, Uy, es que porque qué está traición tan hijueputa. pero yo se lo agradezco. Y No, nunca sí. lo vi, o sea, nunca, o sea, al principio sí fue como, uy, mami, pero ¿cómo hacer eso? Y me dijo, hija, era la única manera de que tu papá despertara. O sea, era como que lo escuchara de ti porque tú nunca se lo ibas a decir a él. Y Y él tiene toda la necesitaba razón. escucharlo para entender lo rota que estaba la relación de ustedes. Entonces, lo que yo digo que marca un antes y un después, yo a mi papá lo he visto llorar, creo que 2 veces en toda mi vida. Y la segunda fue esa. Ay, Cuando hijueputa. yo decido que me voy a salir de la carrera, decido que me iba a ir de intercambio, yo ya tenía todo eso listo. Y mi papá un día me llama y me dice, hija, ¿será que puedes venir, sentarte, hablemos? Yo, pues, papi, pues dime. Y empieza a llorar. Y me dice, tu mamá me mostró la nota de voz. O sea, yo literal hablo de eso y se me encharcan los ojos. Tu mamá me mostró la nota de voz donde tú decías que tú no me veías a mí como tu papá. Y era llorando y llorando y me decía, de verdad, quiero pedirte perdón. Yo hice lo que podía con lo que tenía. O Ujú. sea, yo nunca recibí un te amo de mi mamá, de mi papá mucho menos. Mi papá murió cuando yo estaba muy pequeño. eh, Nunca, o sea, a mí me tocó salir muy chiquito a la calle. No, yo traté de dar lo mejor que yo tenía pues yo Sí. traté de dar lo mejor con las herramientas que yo tenía. Y en ese momento, por primera vez, yo a mi papá lo dejo de ver como papá y lo veo como humano, o sea, lo veo Ok. como persona Ujú. con errores que yo en ese momento como que también pienso, ya obviamente digamos que yo ya tenía 19 años, entonces ya yo tenía un poquito más de capacidad como para analizar eso y yo decía, "Oh, pucha, pero a mi papá es la primera vez siendo papá también. Y yo, porque yo soy la mayor. Entonces, conmigo, o sea, a mi hermano yo le dejé un jardincito lleno de flores, lo más lindo del mundo, pero claro, las duras y las maduras me Obvio. tocaron para mí, porque era también su primera, de los dos, era su primera vez siendo papás. Mi papá era, pues, tenía 30 años, tenía 29 años, mi mamá tenía 19 cuando me tuvo, o sea, unos niños. Claro. Y él se cargó la responsabilidad de como como eran los tiempos de antes, de la Proveer. responsabilidad recae sobre el hombre. Claro. Entonces mi papá se cargó se echó ese peso al hombro y dijo, yo tengo que salir adelante todo. Entonces él empieza a llorar y me empieza a pedir perdón y me dice esto que a mí jamás se me va a olvidar. Me dice, hija, si yo hubiera sabido la clase de mujer en la que tú te ibas a convertir, nunca hubiera perdido tantos años de nuestra vida peleándote. Te lo juro, a mí la frase se me quedó como. Entonces yo también le pedí perdón. Yo le dije, papi, pues esa nota voz no estaba para que tú la escucharas. En realidad, pues qué Claro. traición de mi mamá que me haya grabado. Pero pues ya que te tengo en la mira, ma. Pero ya que la escuchaste, como que me da un alivio, porque siento que esto nos da como un airecito o una oportunidad de empezar de cero. Y sabes qué, nene, que dentro de todas las formas en las que tu papá hubiera podido reaccionar, reaccionó de la mejor. O sea, preocupante hubiera sido como, Camila dijo eso, pues, ¿yo qué más puedo hacer? Yo le doy todo y ya. Ya Y que que tu ella mire. papá, quizás. Y entonces de ahí empieza el cambio, ahí empieza, porque ya obviamente pues se acaban las pérdidas de materias en el colegio, uno ya pues en la universidad ya demuestra que uno ya es más responsable, porque en realidad yo mala para el colegio, horrible. Pues es que a mí no me gusta, yo matemáticas, cerrada para las matemáticas, o Yo sea, no, también, por algo resulté estudiando derecho. sí. Pero ahí, digamos, es donde empieza a cambiar la historia de nosotros. Entonces, y eso fue, imagínate, eso fue hace 10 años. Uy, 10 años jueputa. en los que igual a día de hoy puede que yo a veces le huele la piedra a mi papá o que él me la huele a mí, pero ya los dos, o sea, la manera en la que, o sea, es más, yo leía una carta que él me mandó al retiro espiritual, que empezaba lo dije, qué chicharrón. En mi vida he hecho 2 cartas, esta es la segunda. Es que yo sí, yo pongo a mi papá en unas situaciones Qué y beca. entonces en esas me dice como eso apenas estaba empezando, o sea, llevamos un año de trabajo prácticamente en la Ujú. relación y él me pone como, hija, estoy muy feliz de saber que nuestra relación cada día va mejorando. Ay, qué lindo. Siento que, pues como perdóname por ser tan mal geniado, por a veces explotar, y siento que tu madurez también nos ha ayudado a construir la relación. O sea, y yo le mandé esa carta a mi papá
o a mi mamá y yo le dije, o sea, qué orgullosos estarían la Camila y el Carlos de ese Obvio. momento viendo cómo estamos hoy en día. O sea, y es lo que te digo, o sea, hoy mi papá si me va a regañar es como, obvio, ya sí tiene que ser algo pues como para que le explote. Y aún así, él prefiere ya quedarse callado. Muy, muy bravo. Porque él sabe que el bravo no se mide. Y sabe que si no se mide, no va a ser un problema. Porque obviamente puede que ya hoy si me regaña ya no me lo va a tomar personal. Y si bota las tapas como las botaba en ese momento, pues Sí, obvio, pues ya, que ya también hoy no ya. causará el mismo efecto que causaba en ese momento. Pero es demasiado consciente. O sea, yo me acuerdo que la última discusión que tuvimos, él literal me dijo, hija, no voy a seguir hablando contigo porque no quiero decir algo de lo que me arrepiento. Después hablamos. Y me colgó el teléfono. Mi papá jamás en la vida hubiera sido de eso. Mi papá de uno hubiera explotado y me hubiera dicho hasta, no me hubiera mentado. Es que, marica, hay algo que yo me he dado cuenta, primero con lo que decías, como de llegar al punto de criar a los papás, porque, pues, marica, o sea, pues a mí me tocó, Señores tan sí, difíciles. y a mí me tocó el punto en el que yo no fui capaz con la mía, pues, o sea, sí, no, entonces Renuncio. resuelva, señora, porque yo no. Y eso es algo, parce, que, digamos, pues a mí eso todo el mundo me dice como, no, pero es que los papás, que yo no sé qué, yo digo, marica, sí, o sea, yo sé, yo tuve unos excelentes papás, toda mi puta vida tuve unos papás muy buenos, gracias a Dios a mí tampoco me faltó absolutamente nada, pero yo también entiendo que yo no tuve unos papás que la adolescencia hacia acá fueran presentes, porque mis papás también pensaban como, estos pelados ya les enseñamos todo. Gordo, yo tengo una pregunta. Estos días lo hablaba con mi mamá porque mi mamá sufre con que yo sea tan independiente. O sea, Ajá, yo, de verdad, y eso es algo en lo que estoy trabajando, pero yo soy muy desprendida. Yo, sí, por ejemplo, cuando estaba en Boston, yo sí mucho hablaba una vez al día con mi mamá. ujú, O podíamos pasar un día, por ejemplo, que no habláramos y no era como que yo decía, uy, qué raro. No, yo sí, soy muy desprendida. Ahorita ya que se operó, ha estado obviamente un poquito susceptible porque, por obvio. ejemplo, yo no la voy a visitar, pues como tanto como ella quisiera. Entonces, ella una vez me tocaba como el tema y me decía, es que por yo estar tan presente y tu papá estar tan presente en la vida de ustedes dos, por eso ustedes son tan independientes, porque no estuvieron tan presentes que como que no tienen como ese vacío. Entonces, mi pregunta es, tú que has vivido el otro lado de no tener a los papás tan presentes Ujú, durante el crecimiento, pues, sí, sí. ¿tú sientes que eso de alguna manera afecta en cómo te relacionas con los demás? Sí, obvio. O sea, en el Y sentido de, por ejemplo, el apego, lo eso que me hablamos afecta en en el dos capítulo cosas. Eso pasado. iba a decir, lo del capítulo pasado, que precisamente por eso yo tengo un problema con dejar que las personas se vayan de mi vida. Eso. Pero también en psicología, según yo entiendo, cuando uno ve un comportamiento en otra persona cuando está pequeño, uno tiene dos alternativas, o rechazarlo o aceptarlo. Y pues, marica, yo no sé si eso es aceptarlo o rechazarlo, pero yo dije como, pues, es que era muy bravo, weón, porque es que mis papás siempre quisieron que mi hermano y yo fuéramos ellos. Entonces mis papás, si alguno quería hacer algo que se saliera del molde, que para ellos era una vida exitosa o normal, uy, ya había un red flag muy grande y había muchas trabas en la vida de nosotros para poder cumplirlas. Entonces te voy a poner un ejemplo muy básico. No sé, mami, es que a mí me gusta mucho dibujar. Ah, bueno, hijo, súper. Entonces compraban un paquete de lápices y hojas de papel para que uno Hobby. dibujara. Exacto. Ah, no, yo quiero entrar a unas clases para. No, pero pues, ¿cómo es, hijo? Pero es que esas clases y además, ¿para qué? ¿Eso para qué te va a servir? Para una muestra, un botón. Cuando yo tenía el podcast pasado, el de podcast de Machos Sin Filtro, mi papá nunca se dio cuenta que yo tenía un podcast. O sea, papá se dio cuenta cuando nosotros ya teníamos 2 años de podcast, nosotros ya habíamos hecho show en Medellín y en Bogotá, y mi papá se dio cuenta porque alguien de la oficina le dijo, su hijo no es el de Machos Sin Filtro. Y mi papá, ¿qué? Mi hijo es abogado, ¿usted qué está hablando? El man le cogió, le buscó, le mostró y mi papá, sí, ese es mi hijo. Y el marica no tenía ni idea. Y ese día me sacó a comer y me dijo como, ¿usted por qué no me había dicho que usted tenía un podcast? Y yo decía, huevón, llevo toda la puta vida exteriorizándoles cuáles son los sueños que nosotros tenemos. Toda la puta vida les han puesto trabas. ¿Y usted cree que yo le voy a contar un sueño que por fin se me está desarrollando? ¿Para qué? Para escuchar a alguien diciéndome, pero mira que eso no, eso es una gastadera de tiempo, eso no. No, eso a mí no me interesa. Y mis papás tienen ese problema.
que yo creo que es la principal razón por la que yo he decidido simplemente alejarme de mis papás. Es que yo ya no quiero vivir ese molde. Yo ya no quiero ser un hijo de puta abogado que trabaja en una oficina de 8 de la mañana a 5 de la tarde, llega a la casa y entonces no sabe qué hijo de putas hacer con... No, a mí no me importa. Y mis papás anhelan que esa sea la vida de mi hermano y yo. Entonces, claro, yo también soy el mayor de mi casa. Mi hermano sí toda la vida se apegó al plan porque le gusta, él le sabe, le encanta. Mi hermano yo creo que es la persona más inteligente que yo conozco por lejos en el mundo. Entonces mi hermano sí pudo acoplarse a ese plan y mi hermano aparte lo hizo elevado a la 2 porque es que mi hermano se graduó del colegio, Se se lo fue a puso estudiar más al difícil. exterior y ya consiguió trabajo y ahí mismo empezó su maestría, ta, ta, ta. Y yo no. Entonces mis papás siempre eran como, usted. Obviamente nunca era como un impedimento como de no, entonces se tiene que ir del. No, porque a mí nunca me llegaron a amenazar con esas cosas. Pero a mí sí me decían, si no quiere hacer eso, entonces váyase. ¿Qué mentalidad te queda a vos cuando supuestamente el primer punto de contacto tuyo, que son los papás, ni siquiera te apoyan en lo que vos soñas porque piensan que es una pérdida de tiempo? O sea, es que mi mamá incluso, huevón, hasta cuando nosotros después de haber hecho shows en Medellín y en Bogotá decía que el podcast era una pérdida de tiempo. Claro, como no es el molde de ellos Claro. y La verdad, yo sí tengo que reconocer algo. Y es que dentro de todo, mi papá a mí nunca me cortó las alas. O sea, como que claro, él obviamente, de lo que ya hablamos en un capítulo hace poco, que yo decía sí, como, él lo único que me pide es darle un diploma. Pues es, gradúate. O sea, para algo, en algún momento te puede servir. claro. O sea, listo, no lo necesitas, bueno, te quieres dedicar al canto. O sea, por ejemplo, o sea, un ejemplo muy claro fue lo que pasó ahorita con lo de Boston. ¿Mm? Que yo le dije, papi, yo me quiero ir a estudiar música. Yo no voy a dejar la universidad, o sea, yo la voy a terminar, pero eso es una de mis pasiones. Ujú. Que él me decía, al principio estaba súper choqueado porque fue como, hija, yo no te he vuelto a ver en la música, y yo, por eso mismo, que yo me alejé de algo que era parte de mí, y ahora lo estoy retomando, yo estoy en clase, estoy, que él me decía, no, hija, sí, y eso es lo que de verdad quieres, adelante. Claro. Pues, pero yo te quiero ver metida, yo te quiero verte presentando, yo te quiero ver Pero si cantando, vieras, por ejemplo, que ese es un error, eso de cortarles las alas, es un error que no he visto solo de los papás, sino de amigos, familiares. obvio. Y yo no, o sea, yo no le voy a reprochar a quién decirle qué. Y si usted le quiere, si vos te consideras mi amiga y para vos me tenés que decir como, hey, ese proyecto que estás desarrollando no va, yo lo voy a respetar. Pero una cosa es no apoyar ninguno. No, eso sí es como la amiga que no le da like a nada de uno. Eso me parece una super red flag. O que no, o por ejemplo, que sabe que vos estás haciendo algo y no hace el mínimo esfuerzo, por ejemplo, de repostear algo, Sí, o o sea, de compartir lo que vos yo haces. sí he sido muy bendecida, la verdad, con la gente que he tenido alrededor. Que eso sí, y mis papás también. O sea, dentro de todo, o sea, mi mamá de pronto también es como ahí, como medio medio, pero por ejemplo, cuando yo la llamo y le digo, no sé, mami, grabé esta canción, yo me acuerdo cuando tuve mi época oscura grabando guaracha. Que yo literal, eso era pleno COVID, que yo literal le dije, ustedes me van a matar mis sueños. Y con eso los convencí de que me van a ir a grabar en pandemia, que no me querían dejar. Sí. Y yo me acuerdo que cuando tuve mi última crisis en derecho, que fue hace por ahí 2 años, yo literal cogí a mi papá, lo senté y le dije, papi, vamos a salir de esta carrera. O sea, imagínate yo sentar a mi papá, o sea, cuando ya mi papá creía Que todo que estaba, todo estaba viento en popa, que yo ya me iba a graduar, que yo ya todo. Y yo salirle con eso, o sea, yo en ese momento estaba, claro, ¿qué? En séptimo semestre, uy, octavo semestre, jueputa, pues siempre, ya casi, más allá que ya acá. estaba más allá que acá. Entonces, la gente va a empezar a hacer cuentas y va a decir, "¿Esto ¿en qué semestre va? Muchachos, yo Los ya voy para consultorio hijueputas, jurídico". ¿cuántos años tienen, güey? Y yo le dije, papi, pero le dije llorando, o sea, atacada, yo le decía, no aguanto más. O sea, la carrera está acabando con mi salud mental, acabando, porque nadie habla de cómo te afecta la salud mental la universidad. Entonces yo le dije, de verdad, yo no estoy siendo feliz. Yo me estoy levantando miserable. O sea, para Qué mí, vuelta. ir a clase es una tortura, es un martirio, o sea, no me lo disfruto. Llego para que los profesores en la clase me humillen, o sea, para que demuestren que saben más. Claro que saben más, pues son los profesores.
sea, por algo están allá. Marica, si vos sos profesor y te sentís bien por humillar a un pelado que apenas está aprendiendo lo que vos llevas 40 años estudiando, estas son pa' vos malparido, ¿oíste? Y hay varios en mi facultad que yo sé quiénes son, aquí las tienen. Por si nos ven. Y yo así, pero de verdad, yo estaba quebradísima. Y mi papá coge y me dijo, hija, yo no voy a ser la persona que te haga quedarte en un lugar donde no eres feliz. Si tú crees, o sea, qué cagada porque vas muy avanzada. O sea, me dijo como, piénsalo bien. O sea, lo primero que me dijo es Claro. como, siéntate, analízalo, tranquila, pues, y mira, a ver. Y si definitivamente te quieres salir, hija, y quieres empezar otra carrera de cero, porque yo le dije, me voy a pasar para psicología, que creo que hubiera sido muy buena en psicología. Uy, marica, no, pero te hubiera dado re duro, huevón. Quién sabe, pero bueno, el caso es que por algo no pasó y por algo estamos aquí. Y él me dice, ¿y si te quieres salir? Dale, hija. Bienvenida. Por algo, o sea, gracias a Dios, yo he trabajado toda mi vida porque para que ustedes no les falten. Y si tú en serio te sientes así, o sea, imagínate hasta el último momento, Claro. que literal, o sea, ya soy una persona que, o sea, ya lo he contado acá, yo estudié administración, me fui de intercambio, empecé comunicación y me pasé para derecho. O sea, no soy la persona más estable en temas de carrera porque empezando con que yo lo que quería estudiar cuando saliera del colegio era música, empezando por ahí. Pero Pero vos, obviamente ¿por qué no lo estudiaste, verdad? no la estudié y gracias a Dios no la estudié. Uno, porque obviamente mi papá, pues en ese momento, él quería, pues, pucha, su hija mayor quería que estudiara administración de empresas, porque pues, Ok, ¿quién va a quedar con las empresas claro. cuando él ya no pueda? Entonces, obviamente ese es el miedo de todo papá. Y está bien, yo intenté seguir con el molde, que incluso por eso fue que yo empecé a estudiar administración. Digamos que yo siempre he sido muy transparente con mis papás en ese sentido. Entonces yo le dije, papi, mira, yo te voy a ser muy honesta, tú sabes que yo para las matemáticas soy más bien y eso es de matemáticas, uno ve Claro. cálculo y ve todas esas cosas. A mí eso es como si fuera chino para mí. Sí, parce. Entonces, pero yo voy a entrar un semestre por ti, porque te voy a literal demostrar que esa carrera no es la mía, pero la verdad es que tampoco sé qué estudiar, entonces vamos a ver. Puede salir muy bien, puede salir muy mal. ¿De acuerdo? En Semana Santa, yo los Nada. cogí, los senté y les dije, no, esto no es lo mío, pero les terminé El el semestre. semestre. Ok. Se los terminé con buenas notas, eh, ya me dejaron ir para el intercambio, en el intercambio fui la persona más feliz del mundo. Luego regresé porque me di cuenta cuando estaba como en las clases electivas, como en esas que uno comparte con gente de Sí, otras carreras, que le tenía mucha envidia a la gente que decía que era de comunicación social. Porque yo decía, yo quiero eso, o sea, Marica, yo chévere. también quería estudiar comunicación. Y empecé comunicación y mi papá sí me dijo al principio, hija, pues la verdad, pues que sea una carrera y como que tarda mucho, pues no sé tú qué tanto te veas en eso, pero si eso es lo que quieres hacer, y mi vida hubiera sido más fácil si yo hubiera decidido quedarme en comunicación. Pero sabes, marica, que yo siempre, o sea, sí, yo siempre he pensado que donde yo hubiera estudiado comunicación social, a mí ni por los laditos yo creo que me hubieran visto haciendo contenido. Porque yo sí me hubiera dedicado a ser el puto periodista de la comunicación Ok. social. Porque claro, es que es lo que vos decís, cuando vos ya sentís que te apasiona, marica, es que no había nada más chima que no ir a una clase que le gusta. Ah, es que eso Uno es sentir que, espectacular. puta, no, faltemos a esa No, clase. yo No, no te falto hueva, a lo yo que no voy sea a menos faltar a a esa eso, clase, no. literal. Una chimba, Eso pasa y claro. cuando uno encuentra con esos profesores, eso es lo que lo Eso es hacen a una uno querer seguir belleza, en la carrera. claro. Pero entonces imagínate, entonces hice comunicación y fui muy honesta con ellos. O sea, les dije el primer semestre, en realidad mis notas eran muy buenas porque yo siempre me he destacado en español. En leer, pues en comprensión lectora, yo tengo muy buena ortografía, pero así de tildes, puntos, o sea, tú sabes, Ujú. tú me ves escribiendo, yo ni siquiera tengo autocorrector en el celular, o sea, todo lo que yo literal te mando es porque yo lo pongo. Y me fue muy bien. El primer semestre, listo. Empecé el segundo y no me estaba sintiendo conectada con la carrera. Porque una vez alguien me hizo una pregunta, y eso la verdad suena muy pelle. Pero a mí me dijeron, ¿vos querés ser la que entrevisto a la que entrevisten? No puede ser las dos. Yo, Heavy. ay, pues yo quiero ser la que entrevistan. Pues sí, en realidad Sí, porque mi visión siempre ha sido que yo quiero ser cantante. Entonces, obviamente, en mi cabeza siempre ha estado de, pucha, pues yo quiero estar es de ese lado, ujú, que ojalá eso se me dé y pues funcione, ¿sí me entiendes? Al punto de que uno lo entrevisten. obvio. Y no me veía entrevistando, en realidad yo no me veía,
haciendo una columna, yo no me veía haciendo un blog, yo no, yo soy buena hablando, pero escribiendo eso, no. Entonces ya como a mitad del segundo semestre le digo yo a mis papás, no me estoy sintiendo tan conectada con la carrera, pero yo me les voy a graduar de esta carrera. Pues como que está fácil la carrera, se me da Sí, demasiado bien y ustedes me piden un cartón porque igual yo voy a trabajar contigo, papi. Entonces en ese momento mi papá llega y me da la maravillosa idea, pero me lo hace muy pensado, como para que yo después no le echara la culpa. Él me dice, hija, ¿y por qué no? Derecho. Yo, derecho. ¿Qué es? Y yo nunca peleo por nada. Entonces mi papá, no, hija, pues, a ver, yo estoy necesitando un abogado. Gol si te tengo a ti. claro. Pero no quiero que lo hagas como por presión porque te quieras salir por esta carrera, pero sé que no estás contenta. Entonces, de estudiar algo que en realidad el título no es que te vaya a servir de a mucho para lo que yo hago, pues para mi Sí. trabajo, derecho sí, pero no lo tomes a la ligera, haz un curso. O sea, toma unas clases, pues Ujú. como un semillero. Y si te gusta, te pasas y bien, pues. Entonces, y me dijo como, después no me vayas a salir con que te vas a salir, algo así me dijo. Entonces el caso fue que yo hice eso, yo hice un semillero, en el semillero vi muchas cosas que me interesaron y por eso terminé tomando la decisión de pasarme para derecho. Entonces, obviamente, cuando uno le cuenta a la gente, como que, ay, no, es que yo me he pasado de 3 carreras, la gente es como, uy, pucha, qué inestabilidad la de esta pelada. Pero cuando uno ya cuenta bien la historia, ya la gente entiende y dice como, ok, pero es que yo todavía sigo pensando, vos no tenés el cerebro totalmente desarrollado cuando salís del colegio como para que te pongan a que tenés que escoger la carrera en la que te vas a especializar toda tu Y vida. no solo eso, nene. Pues yo no sé cómo fue por lo menos en tu caso, pero en mi caso siempre nos pintaron como, bueno, ustedes estudian o miran a ver qué se van a poner a hacer. Y mira que te lo dicen así porque ese miren a ver qué se van a poner a hacer, literalmente te están diciendo es como, ya le toca a usted. Porque a mí, por ejemplo, nunca me dieron la oportunidad de decir, ¿usted quiere estudiar? No. Que yo siempre he dicho, parce, yo no quería estudiar, qué perdera de plata tan brava, o sea, de verdad. Y a mí me da pena y pesar de mis papás, que toda esa puta plata que desembolsaron ahí para que yo probablemente ni siquiera termine siendo un abogado, pues, o sea, no, eso no tiene sentido, pero también digo, es culpa de ellos. Es que a mí nunca nadie me dijo como, hijo, usted ya sabe que quiere estudiar. Hijo, usted quiere estudiar, usted qué se quiere poner a Pero hacer. mira que es lo mismo que yo, que lo que yo te decía, que uno aprende a ver a los papás con compasión, Claro, porque yo obvio. ya hoy en día digo, fue pucha, claro, es que No, y el sabe, miedo de mi papá, o sea, o claro, imagínate una persona que no logró ni terminar, creo que el bachillerato. a eso es a lo O que yo sea, iba. y decir como, pucha, yo le quiero dar, o sea, ellos por hacer bien, porque en Sí. realidad es como, yo voy a hacer, o sea, yo Sí, les voy a permitir a ellos que ellos sí se puedan graduar sí, no, y yo estoy de seguro que una eso es lo que carrera. mis papás pensaban, como mis hijos no se van a preocupar absolutamente de nada de cómo pagar la universidad porque nosotros lo tenemos resuelto. Pero ya entrado usted estás haciendo la idea es que ellos van a entrar a una universidad, y si no, y si tu hijo no quiere entrar a una universidad, ¿qué vas a hacer? Pero es lo que te digo, yo siento que lo decimos en cada capítulo, pero es que cada generación va trayendo sus cosas Ah, buenas. claro, O sea, obvio. dime, por ejemplo, yo estos días estaba viendo un video de una peladita que tiene como 16 años, como 17 años, o sea, ni siquiera es mayor de edad, diciendo como que ella ya tenía súper claro que ella a sus hijos que nada, que no van a estudiar nada, que no, que de malas, que te tenían que graduar de una universidad. Y yo miraba ese video y yo decía, ay, mi Culicagada, niña, no te has graduado ni del te falta colegio. tanto por vivir mi corazón. O sea, porque yo te digo, yo te digo hoy en día, obviamente no es de que yo voy a dejar que mis hijos Sí, se queden en la alcahuetealos. No, casa, no. pues sí, no, si es que algún día Dios me permite tenerlos, pero, o sea, es como lo primordial es como ve en qué sos bueno, empezar a identificar mi hijo en qué es bueno. Claro. Yo espero y aspiro que mis hijos salgan con mi mismo talento para la música, me encantaría, sería demasiado feliz. Pero si no, por ejemplo, no sé, veo que dibuja muy bien, potencializarle eso, no apagárselo. Ujú. Entonces es como, empieza a ver, es que todos somos buenos para algo, Sí. pero dale las herramientas. Había una conferencia que yo me vi hace mucho tiempo de un profesor que decía como, parce, vea, si su hijo saca 10 en español y 5 en matemáticas, usted no debería conseguirle un profesor de matemáticas. Ya, su hijo no es bueno para las matemáticas. ¿Y qué? Pero puedes estar al frente del próximo García Márquez, huevón. Si tu hijo sin ninguna ayuda de nada saca 10 en español, ¿por qué no potencializas eso? Ah, no, es Total. que quieren que todos seamos fácil.
¿Cuándo han visto ustedes que el mundo es así, huevón? A mí, en realidad, yo también tengo como un poco conflicto con el colegio, Ujú, porque a mí me parece que es ver en el colegio, yo porque me gustó tanto y disfruté tanto mis últimos años en el colegio, fue porque en el colegio que yo entré es un colegio que primero, más bien regularcito para el estudio, pero te enseñan a hacer una... O ok. sea, hay cero tolerancia al bullying. Nosotros teníamos personas de todo tipo. Y eso me parece increíble porque es algo que de verdad sirve para la vida. Es Claro. que yo no te puedo decir que yo en derecho he visto algo que vi en el colegio. Pues a mí todo lo que yo aprendí en derecho lo aprendí de cero. Sí, yo también. Mentiras, Pues, en mi colegio me enseñaron cómo hacer una tutela, pero pues, wow, a mí ni siquiera eso, pero no tanto como, ¿sabes? Como, no, el colegio, sí, obvio, te pueden enseñar lo básico, pero honestamente, gordo, y decime vos, a día de hoy vos has tenido que despejar la X en alguna parte. esa O sea, para pagar hijueputa una cuenta necesitas despejar una X. en mi vida que se pierda. Yo no la O el encuentro, pues. el meme que decía lo de otro día más sin usar el trinomio cuadrado perfecto. O sea, yo te digo, ¿para qué lo llevan hasta esos extremos? Sí, Sí, hay gente que le gusta, muy bien por ella, que se lo potencialicen a esas personas. parce, pero es que es muy heavy que nosotros sigamos estudiando de la misma forma que estudiaron los cuchos de nosotros. Sí, o sea, tanto O sea, tiempo y no haber cambiado todo de el pronto mundo un ve lo poco de mismo, eso. parce. O sea, ni siquiera es como que, ah, bueno, miren, en este colegio les vamos a enseñar las bases hasta primero. A mí, Y de ahí para adelante vayan ustedes escogiendo lo que mirando qué ustedes quieren, quieren, claro. total. Pero pues, maricas, se ponen a enseñar unas pendejadas. Listo, venga, Religión, por ejemplo, ética. yo soy una de las personas que dice, huevón, no a todo el mundo le gusta la música y el arte, pero todo el mundo sí necesita educación financiera. Puta, ¿cuánta gente no sabe pagar unos impuestos, huevón? ¿Cuánta Y gente eso, no eso sabe sí es muy sacar cierto. un extracto? ¿Cuánta Por gente no sabe ejemplo, cómo en distribuir el un colegio, salario? en el colegio te deberían dar un abrebocas de la universidad, si en algún, o sea, por Obvio. ejemplo, que de derecho, que te den una clase que sea, o sea, de derecho, pero las cosas básicas que yo siento que es una carrera que todo el mundo debería conocer un Sí, poco. obvio. Entonces es como que, o sea, como que te den lo esencial, pucha, ve, ¿qué es lo que tengo que mirar en un contrato? O Pero es que, parce, sea, le pintan a uno un mundo tan salido de la realidad, que uno en el colegio ve el mundo como tan de no, rosita, pues no, como no, y no te funciona, acuerdas que uno pero decía, no, o sea, si yo no saco un buen puntaje en el ICFES, no entro a ninguna universidad. Vaya sorpresa, sales del colegio y te das cuenta que en ninguna parte miraron que el a nadie ICFES. le importó el ICFES, pues lo presentaste. Ah, excelente. Pues es ¿Ya? como, Sí. Todo el mundo le meten un montón de su... A todos nos han mentido el terror de esta guachafita se les acaba en la universidad. Y llega uno un día a clase y el profe, ¡ay! Se me quedó la carpeta. No, nos vemos la otra semana. y uno, no, Y uno, gracias. ah, de una, profe. No, o profesor 6 AM que no llegue, Uy, mal parido. No, haceme no, esa. eso sí lo odio, eso sí lo A mí me desprecio. la hicieron 2 veces. Un hijo de puta, teníamos la clase a las 8 de la mañana y el marica nos dijo, no, para que alcancemos a cuadrar temitas, yo ese día voy a llegar a las 6, entonces hacemos clase de 6 a 8, hueco de 30 minutos y seguimos la clase. Pues, obviamente, como todos éramos primíparos, nadie le iba a decir como, ay, no, profe, mejor no. Esto leímos que sí, digan que no. Y el profesor no llegó a las 6 de la mañana, que le olvidó. Todos parados en una puerta de un salón a las 6 de la mañana, huevón. Y el Otro. profesor como si nada. Y es tan descarado el hijo de puta que llega y dice, no muchachos, como no empezamos a las 6, entonces terminamos esta clase, hacemos descanso de media hora y hacemos otras 2 horas de... No, olvídate, eso no pasa hoy en día ya. Señor, yo todavía me acuerdo de usted, pedazo de mierda. Pero bueno, pendientes, vamos a abrir un colegio. ¿Qué No, que matrícula? yo iba a decir literal, era como, ya ustedes están más o menos entendiendo por qué el gordo y yo no tenemos un tema para venir. O sea, Sí. ustedes están conscientes del salpicón que hemos hablado acá. Lo primero que grabamos, digamos que íbamos a hablar de los límites y decir, no, lo estábamos logrando, pero no estábamos grabando. Y Ese ahí todo se detallito. fue al carajo. Era literal la vida diciéndonos, muchachos, Vuelvan a sus fluyan, raíces. fluyan, conéctense con la madera. No, pero es literal lo que yo decía, como a mí, por ejemplo, me parece algo muy chévere y es la enseñanza, pues la educación que le dan, por ejemplo, a las personas. Pero tú no te rías, gordo, no te rías. Me No, río. a lo que me refiero es, o por ejemplo, en mi colegio era como que, pucha, si veían que el niño era súper bueno había un pelado en el colegio, gordo, que te contaba lo que necesitara saber de fútbol.
de toda la historia de fútbol. O sea, te estoy hablando de un niño no, o sea, de 11 años. O De sea, y te decía, puta. ese gol lo hizo yo no sé quién, en yo no sé cuánto, en tal año, y esto es de tal, y ese potencializaban eso. O sea, le Sí. daban libros, o sea, literal, o le daban videos, el niño ya era muy teso, entonces, por ejemplo, sabía ya leer de todo súper bien, entonces le daban textos súper grandes, o sea, y él se los devoraba en un momentico y todo, pero tú le hablabas de otra cosa Nulo, y lo perdías. claro. O sea, se desenfocaba y se iba. Pero eso me parecía muy chévere de mi colegio, que era como que, pucha, vemos que él está haciendo muy bien. Por ejemplo, había otro que era súper teso para hacer cositas de esas de las ferias de ciencias. Ajá. Pues como esas Como maquetas, proyectos, sí, esos sabes. proyectos. Le potenciaban eso. Que eso es lo que en realidad debería Claro. pasar hoy en día con la Y educación. no solo eso, o sea, ya como también como para terminar, parce, rodéense de gente que los potencialice, huevón, rodéense de gente que ve en ustedes lo que ustedes no ven en ustedes. Ese es el tipo de gente que ustedes necesitan para cumplir sueños, huevón. O sea, si yo nunca me siento con Camila y le digo como listo, sí, ya ese podcast tiene patas, usted es buena y Camila nunca reconoce y vos sabes, vos le metes, nunca empezamos esto. La verdad, esto fue mera obligación aquí donde nos ven. Ni Pero amigos somos. nosotros Mentira, pasamos un casting. deja de echarte el mérito, porque la que dijo de la idea del podcast fui yo. Tú estás Échate el muy traumatizado. Pero sí, es verdad, yo Te también dejaron estaba muchas traumado. heridas. Pero, por ejemplo, mire que si yo no me junto con usted que potencializa eso, yo no hago esto, porque yo solo ni por el putas Y me yo hubiera te digo, metido a hacer gordo, algo. pero nuestro lema de vida es que es lo peor que pueda pasar, Y aquí estamos. que Lo no peor que ha funcione. podido pasar ha sido nada. Nada, estamos muy felices. Esto para nosotros es más efectivo que una hora en terapia, pero no se salten la terapia. No, vayan Vayan a igual, terapia vayan. igual. Como el gordo dijo, la prima. Que la prima le dijo, si usted cree que usted no necesita terapia, usted es la primera persona que Es la necesita que estar más lo allá. necesita. Entonces, Entiéndalo. lo que dice el gordo, rodéense de personas que literal se tomen sus sueños como los de ellos. O sea, porque yo les digo una cosa, no sé, yo quiero cantar y yo canto. Y toda mi gente alrededor es, pues pucha, espectacular, tu voz me encanta, divina. Sin yo pedirlo, si yo monto un cover, lo repostean. O sea, sin yo. Y es como, por ejemplo, no sé, esos días que le estaba diciendo a una amiga, como, amiga, creo que me quiero meter en serio con la música. Y me dijo, qué felicidad que por fin vas a compartir tu don con el mundo. O sea, como que, de verdad, ustedes no saben lo que rodearse de buenas personas salva vidas. ¿Y cómo les va a cambiar la vida, Es que huevón? si tú te rodeas de de 4 personas millonarias, tú vas a ser el quinto. Si Es tú te verdad. rodeas de 4 soñadores, tú vas a ser el quinto. O sea, los que creen que no tienen límites y es aprendan a identificar esas personas y aprendanlas a identificar rápido. Porque no hay nada que atrase más que una persona que es poniéndote piedritas a toda hora Uy, sí, en sabes. el camino. Porque muchas personas sí te quieren ver bien, pero no mejor que ellos. Entonces, aprendan a rodearse porque de verdad ustedes no saben lo valioso que es tener una buena red de apoyo. O sea, no, es que si mis amigos hablaran por mí, yo soy una superpoderosa. No, pues en realidad es como, o sea, si a mí me pasa algo, mis amigos lo sufren Claro, conmigo, o obvio. sea, y mi familia también, obvio. Yo no digo, yo solo digo amigos, porque estamos hablando como de Sí. amigos en específico, pero pues obvio en todo esto incluyo a mi familia. Pero es como, o sea, la sufren conmigo, la lloran conmigo si hay que llorar, ríen si hay que reír, o sea, todos, no, lo que toque, literal, Sí, marica, la gente que está restando, que vayan y resten en otro lado, weón. Aquí no fue. aquí no, joder, Nuestra tarjeta de hoy hace dice, mucho tú no lees tarjeta. cierto, como me han dado en la jeta con la que leemos estos días, Yo tengo una voz más linda. pero pille, vea, hoy hablo y pienso positivamente, porque sé que el universo se rige por la ley de la atracción. Entre más positiva estoy, mejores cosas atraigo. Gracias, gracias, gracias. O sea, y ustedes creerán, estos manes ven la tarjeta antes de ponerla. Camila Por me vio, yo Dios, revolví la caja, ni siquiera miré, saqué una tarjeta y la puse ahí. por Dios, por Dios. Eso es el mensajito del universo para todos los que nos escuchan. Esa es la prueba de que cuando ustedes están alineados, el universo solo tiene la opción de entregarles lo que quieren, muchachos.
Muchísimas gracias a todo Gracias a el mundo por este capítulo. Nos vemos la otra semana. Esperamos que se hayan divertido. Que lo estén gozando esta nueva Que temporada. aprendan a poner límites, que no se sientan mal o no se sientan incómodos cuando la gente también les ponga Exacto. límites. Sí, porque si van a Quisimos poner límites, continuar esa vienen- línea, pero nos perdimos un poco en el camino. como es costumbre. Pero ya saben un poco de la historia de mi papá. Yo creo que poco a poco las personas que están aquí desde el comienzo, ya Obvio, a ¿no? Ya este tienen una capítulo, imagen de nosotros, ya huevón. pueden más o menos como, es que estos días unas amigas del gordo me estaban tratando como una amiga más porque sentían que ya me conocían del podcast. Y yo le dije, parce, eso es normal. sea, La me hicieron gente ya está comentarios- acostumbrada a escucharte Me y a saber de hicieron tu vida. comentarios de mi divorcio. Y lo peor es que le decían como, Cami, pero hablando ya de tu divorcio. Así como si hubiera sido algo que le hubieran contado hace Y yo, días. bueno. Fue como, perdóname, es que te lo juro que siento que ya somos amigas. Y Y yo, lo peor es que Camila decía, pero niñas, yo a ustedes de dónde las conozco. Y ellas decían como, no, nosotros No, escuchamos el podcast. tú no nos conoces, nosotras a ti sí. Entonces ya más o menos se pueden ir dando, no solamente nos pueden ya tener un poco analizados, pero por ejemplo cuando contamos un poco del contexto de nuestras familias, también más o menos se dan una El idea reflejo, de claro. en lo que hemos crecido, en qué de pronto nos acercamos un poco a nuestros papás, en Sí. qué comportamientos de pronto decidimos repelerlos y nada, eso yo creo que ha sido lo más chévere de este proyecto. Y como dijo Camila, marica, nosotros también somos solo seres humanos. Todos somos seres humanos viviendo por primera vez. Amén. Entiendan eso. Es la primera vez de todos primer- haciendo Por todo. primera vez, tú no sabes. Yo creo en la reencarnación, muchachos. Sí. Diga que primera vez que nos extendemos tanto después de haber dicho la tarjeta. Adiós. Seguimos en el siguiente.